Buen día, profesor. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica de Atlautla en la carrera de Ingeniería Civil. Estamos cursando el quinto cuatrimestre. Vamos a presentar un tema de la unidad 2, la cual es elementos sometidos a fuerza axial. El tema es 2.5, relación de Poisson. Presenta López Muñoz Jennifer, Pérez Cruz Roberto José Mauricio y su servidor Barragán Tiburcio Emir Santiago. Daremos por comienzo con una breve explicación sobre el significado del coeficiente de Poisson, el cual es un parámetro de cada material, el cual indica la relación entre las deformaciones longitudinales que sufre un material en sentido perpendicular a la fuerza aplicada. Estas deformaciones son longitudinales en dirección a su fuerza, a la fuerza que se está aplicando sobre el cuerpo de la figura aplicada una fuerza de tracción en dirección a la fuerza, a la longitud, y es en la manera en cómo se va a alargar o disminuir su tamaño. Esto depende de la fuerza que se esté sometiendo, ya sea una fuerza de contracción o de estiramiento. No sé qué tengas que comentar al respecto, compañera Jennifer. Respecto a la relación de Poisson, la relación que tienen con nuestra carrera es en la cuestión del estudio de las estructuras respecto a la cuestión de esa deformación que sufren, como tú lo comentabas, cuando se encuentran ante un sistema de fuerzas de tracción o compresión, ya que sabemos que cuando es un sistema de fuerzas de tensión, obviamente las estructuras tienden a disminuir su volumen en lo que sería el centroide de la parte transversal que poseen, y en la cuestión de la compresión, obviamente llegan a un momento en donde superan esa resistencia, y obviamente llegan al momento de ruptura y pues pierden su resistencia. Entonces estamos hablando de que la relación de Poisson nos va a ayudar a definir lo que sería esa cuestión cuantificable de lo que le llamamos elongación, ya sea por compresión o por tensión. En mi punto de vista, sus ideas, sí es de suma importancia saber esta relación, esta eh, 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 capacidad que tienen los materiales en cuestiones de compresión y tensión. ¿Para qué? Para ayudarnos a hacer unos buenos cálculos estructurales para que nuestras estructuras no tiendan a fallar y que los materiales puedan fatigarse y fracturarse de cierta forma. Creo que ya podemos proseguir, compañera Emir, con la siguiente diapositiva. En la relación de Poisson o coeficiente de Poisson se puede observar en esta figura, en esta diapositiva que les estoy mostrando, la fuerza de tensión en la barra, la alarga en la dirección de la fuerza aplicada. Esto quiere decir que una suposición con la gorra que tengo aquí está de alguna forma sin alguna fuerza aplicada en ninguno de los lugares, pero al momento de hacer este tipo de alargamiento, de esfuerzo, es en la forma en cómo se va a deformar en dirección a la fuerza que se les está aplicando. De este modo, en el elemento de esfuerzo ocurre un alargamiento y contracción simultáneamente del mismo. Observamos con la gorra, al alargarla, pierde su forma de cómo está digámoslo, anchura, la pierde constantemente cuando se aplica esta fuerza.
Sí, de hecho, pues todas nuestras estructuras van a Eh, estar sometidas a este tipo de esfuerzos, sobre todo lo que, como les comentaba, pues era la cuestión del acero, que nosotros pues no podemos llamarlo en términos técnicos pues un alargamiento como tal, sino que se le domina pues elongaciones, o sea que sufren modificaciones tanto en su forma como en su dimensión y obviamente su volumetría puede que aumente o disminuya. ok, entonces, poniendo ejemplos en la ingeniería civil, ¿qué sería lo más común que podríamos ver eh, que trabajen así nuestros elementos? Bueno, aparte de las estructuras, ¿en qué otros parámetros podríamos eh, ver estas deformaciones? Pues yo creo que lo podríamos ver en lo que serían los puentes, ¿no? Porque realmente son los que, bueno, en este caso, en nuestro país, son aquellos que poseen, pues, estructuras metálicas que están sujetas a este tipo de deformaciones, o también podría ser en las vías, de ferrocarril, todas esas cuestiones que, pues, contienen, acero. Sí, exactamente como lo mencionas, pues en los puentes atirantados se alcanza a observar bastante este problema o esta relación, debido a que al haber ese peso al pasar sobre este puente, pues tiene una especie de alargamiento muy mínimo, pero sí se debe de haber ese tipo de deformación para que vuelva a regresar a su estado original. En comportamiento elástico lineal, encontramos que hay un coeficiente de Poisson, el cual se puede calcular con una extensiometría o combinando el ensayo de tracción y de cortante. ¿Qué quiero decir con esto? Que como se alcanza a ver en la fórmula de V, la deformación unitaria lateral está en contacto o está dividiendo la deformación unitaria axial. Entonces es donde se puede observar este problema. Incompresible, pues es con un valor de igual a 5 a 0.5, y imposible, pues es un valor menor a 0.5. Es entonces donde se encuentra esta relación y se puede observar pues este comportamiento elástico. Yo, en mi experiencia, yo creo que ahí aplicaría, he visto algunas estructuras, no sé, bueno, las llamadas tensoestructuras, que funcionan a base de un anillo al centro, no sé si las han visto. Por ejemplo, bueno, ya sabemos, los arquitectos hacen diseños bonitos y todo, pero pues nosotros como ingenieros debemos calcular y soportar todo eso y tenemos que tener muy en cuenta esta relación, este coeficiente que nos dice mucho, que es un parámetro que tenemos que tener muy en cuenta para, para darle mucha estabilidad a esas estructuras, ¿no? Y he visto que se tensan y bueno, yo creo que ahí está muy claro y muy reflejado es este comportamiento elástico lineal, ¿no? Sí, sobre todo porque más que nada la relación de Poisson, pues nos ayuda de manera general, a calcular esa cuestión que tiene que ver con el módulo de elasticidad, que de igual manera obviamente todas nuestras estructuras sufren esa deformación, simplemente que estos métodos nos ayudan a calcular con qué magnitud es que sufren la deformación y a su vez pues nosotros poder emplear los materiales necesarios, que sea, pues sí, que sean acordes a la resistencia que nosotros queremos, pues que nos brinde, ¿no? Sí, encontrando otra idea con el coeficiente o la relación de Poisson, pues que podemos determinarla como una constante elástica.
la cual pues se obtiene al crear una deformación a un producto o material de ensayo. Un producto o material de ensayo pues es para de esta forma observar sin llegar a una construcción el cómo hay esta deformación y cómo se ve incluida. Esa deformación puede ser por tracción o por compresión, como lo había mencionado. Algún tipo de material, pues al estar en este contacto con la tracción del estiramiento y demás, pues tiene a haber una deformación alargada y reduciendo pues su anchura. O por compresión, al haber este tipo, pues aumenta su diámetro y disminuyes lo largo que está el material. ¿Podrías pasar a la siguiente, compañero, por favor? Sí, pues la constante, como lo mencioné, la constante elástica, pues proporciona una medida del ensanchamiento de sección de un prisma material elástico. No necesariamente tiene que ser un prisma, es una figura indeterminada que a lo mejor pueda carecer de alguna forma eh, que, que, que tiene material elástico lineal isótropo cuando se estira longitudinalmente y se adelgaza en las direcciones perpendiculares a la del estiramiento. Es en condición de la fuerza que se está aplicando, es la misma forma en que se va a dar dirección a este adelgazamiento o estiramiento del material. Sí, pues obviamente hablamos de materiales isótropos y pues materiales que no pertenecen a, pues sí, a esta clasificación de los materiales, que sobre todo es una característica física que tienen para pues presentar esa cuestión de elasticidad, como lo puede ser la madera, sobre todo vemos este fenómeno de Poisson cuando lo utilizamos para la simbra, porque pues sabemos que retienen el concreto desde el momento en que se encuentra en su forma, pues se podría decir que semilíquida y cuando se encuentra en forma sólida, entonces pues las fuerzas pues cambian. Sí, ya como por último, pues vamos a dar un breve repaso sobre la fórmula del coeficiente de Poisson. La deformación unitaria que está en contacto con el estiramiento dividido entre el largo original. De igual manera, la deformación unitaria transversal es el estrechamiento radial dividido entre el diámetro original y por lo tanto llegamos a la conclusión que el coeficiente de Poisson se calcula mediante la siguiente fórmula. Así se puede observar del lado izquierdo que es una sección transversal y una sección axial. El efecto de Poisson, pues como lo había mencionado, se puede calcular que V por la sección lateral por la sección longitudinal es en esa relación y pues de esa forma es como se percibe el efecto de Poisson, eh, agradeciendo su atención y esperando que se encuentre de lo mejor, nos despedimos.